Después de salvarle la vida a una joven aristócrata, Jack fue invitado a cenar en primera clase, y para alguien que venía de los camarotes más bajos, sentarse entre ricos ya era como entrar a otro mundo. Pero apenas tomó asiento comenzaron las humillaciones. Los millonarios se burlaban diciendo que en tercera clase solo vivían ratas, pero Jack ni siquiera se molestó. Con una sonrisa y un comentario ingenioso dejó callados a todos, aunque era obvio que esos ricos no pensaban dejarlo tranquilo. Por suerte Jack jamás se sintió menos que nadie, y esa seguridad terminó enamorando por completo a Rose. Así que después de la cena Jack llevó a Rose hasta tercera clase. Ahí la música sonaba con una energía salvaje. La gente bailaba sin preocuparse por nada, y en cada rostro se veía felicidad de verdad. Rose quedó atrapada enseguida por aquella libertad. Empezó a tomar cerveza como nunca antes, y siguió a Jack mientras bailaban entre toda la multitud. Todo aquello era nuevo, emocionante y completamente prohibido para ella. La gente de tercera clase era humilde pero sincera. Ayudaban al borracho que se caía al suelo, y aplaudían emocionados cuando Rose mostraba sus pasos de baile. Por primera vez Rose sintió que estaba viviendo de verdad, pero el guardaespaldas del prometido de Rose vio absolutamente todo, y no tardó en contárselo a su jefe. Eso provocó una pelea terrible entre Rose y su prometido. Para Cal, Rose se estaba comportando como una cualquiera, y encima creía que mezclarse con gente pobre era una humillación para la alta sociedad. Como si eso fuera poco, la madre de Rose también apareció para presionarla. Le recordó que solo casándose con Cal podrían seguir viviendo llenos de lujos. Pero para ese momento Rose ya estaba profundamente enamorada de Jack, aunque por miedo a perjudicarlo decidió buscarlo, y le dijo con el corazón destrozado que no podían volver a verse, porque una relación entre ellos jamás tendría futuro. Pero cuando salió del restaurante vio a una madre enseñándole modales a su hija, y al mirar esa escena entendió que ese sería también su destino, vivir toda la vida atrapada obedeciendo reglas absurdas, repitiendo el papel que la sociedad imponía a las mujeres. Y justo ahí Rose finalmente despertó. Entonces salió corriendo desesperada para buscar a Jack. Rose todavía quería explicarle todo, pero Jack la interrumpió apenas la vio, porque desde el primer momento él supo que Rose odiaba sentirse encerrada, así que la llevó hasta la proa del barco, y le pidió que sintiera lo que era ser libre de verdad. Mientras los dos se sostenían de las manos con fuerza, Rose ya no pudo seguir ocultando lo que sentía por Jack, y terminó besándolo con toda el alma. Desde entonces comenzaron a vivir como una pareja de verdad dentro del barco. Rose llevó a Jack hasta su habitación, y lentamente empezó a quitarse la ropa, mostrándole a Jack la parte más vulnerable y real de ella. Pero justo en ese momento el guardaespaldas de Cal los descubrió, y los tres comenzaron una persecución por los pasillos del barco. Mientras Jack y Rose todavía se burlaban del hombre durante la huida, corrieron desde la sala de máquinas hasta los almacenes del barco, y fue ahí donde finalmente dejaron que sus sentimientos explotaran por completo. Pero el guardaespaldas volvió a contárselo todo a Cal, y Cal sintió que su orgullo había sido completamente pisoteado. No soportaba haber perdido contra un chico pobre sin dinero, así que decidió poner en marcha un plan miserable. Mientras tanto Jack y Rose seguían disfrutando felices sobre la cubierta, pero la felicidad nunca dura demasiado, porque la tragedia ya estaba acercándose. Los tripulantes descubrieron un enorme iceberg justo frente al barco, y rápidamente dieron la orden de girar el Titanic, pero el barco era tan gigantesco, que ya era imposible cambiar el rumbo a tiempo, y segundos después el Titanic chocó brutalmente contra el iceberg. Al mismo tiempo Rose había llevado a Jack de regreso a su habitación, y aprovechando un descuido el guardaespaldas de Cal, metió el collar de diamantes dentro del abrigo de Jack. Después de recibir la señal del guardaespaldas, Cal acusó inmediatamente a Jack de haber robado la joya. Rose estaba segura de que Jack jamás haría algo así, pero el guardaespaldas aseguró que incluso el abrigo era robado, porque tenía el nombre de otra persona escrito, y por un instante hasta Rose comenzó a dudar. En ese momento Rose sintió que el corazón se le hacía pedazos, y además tuvo que soportar la furia enfermiza de Cal. Por suerte un empleado llegó justo a tiempo, y Cal no pudo seguir descargando su rabia contra ella. El trabajador les ordenó ponerse los chalecos salvavidas, y dirigirse rápidamente hacia la cubierta. Rose no entendía qué estaba pasando, hasta que finalmente descubrió que el Titanic estaba a punto de hundirse. Mientras tanto el guardaespaldas encerró a Jack en una sala de interrogatorios, y se llevó la llave de las esposas, dejándolo ahí para morir abandonado. Pero justo cuando Rose estaba por subir a un bote salvavidas, entendió de golpe el verdadero plan de Cal. Quería dejar que Jack muriera dentro del barco. Entonces Rose perdió el control y salió corriendo para salvarlo, y finalmente encontró a Jack, pero después de revisar todos los cajones, descubrió que no había ninguna llave, así que sin otra opción rompió una vitrina cercana, y tomó el hacha de emergencia que había dentro, dispuesta a romper las esposas de Jack a cualquier precio. Por suerte Rose logró cortar las esposas de un solo golpe. Mientras tanto ambos lados del Titanic ya estaban llenos de gente desesperada. Como el barco era completamente nuevo, los inversionistas habían reducido la cantidad de botes para que el Titanic se viera más elegante, y eso provocó que ni siquiera hubiera espacio para la mitad de los pasajeros. Para controlar el caos, solo permitieron subir primero a mujeres y niños, y después a los ricos de primera clase, mientras que los pasajeros pobres de tercera clase ni siquiera estaban incluidos en el plan de rescate. Y lo peor de todo era que los tripulantes preferían bajar los botes a medio llenar, solo para que las mujeres ricas viajaran más cómodas. Mientras tanto Jack y Rose intentaban desesperadamente encontrar una salida, pero segundos después una enorme ola apareció detrás de ellos, y los arrastró violentamente hasta una puerta de hierro cerrada. Los dos tuvieron que luchar con todas sus fuerzas para subir por una escalera, pero la siguiente puerta también estaba bloqueada, y sin importar cuánto intentaran abrirla, la puerta seguía completamente sellada. Justo entonces un tripulante llegó corriendo hasta ahí, aunque al principio pensó en ignorarlos. Al final no pudo abandonarlos a su suerte, y gracias a eso Jack y Rose lograron escapar hacia la cubierta. En ese momento el agua ya estaba alcanzando la primera clase del Titanic. Un anciano
abrazaba con fuerza a su esposa sobre la cama, intentando darle valor para enfrentar la muerte juntos, mientras una madre les contaba cuentos a sus hijos para que no sintieran miedo, esperando que pudieran dormir tranquilos por última vez. Y sobre la cubierta 4 músicos seguían tocando sus instrumentos, dándole al barco más grande del mundo su última despedida. Muy pronto el agua terminó tragándose toda la parte delantera del Titanic, y Jack solo pudo correr junto a Rose hacia la popa, mientras todas las personas atrapadas dentro del barco eran devoradas por el océano en cuestión de segundos. Al ver aquella escena apocalíptica, la gente de los botes salvavidas quedó completamente paralizada, y un instante después las luces del Titanic se apagaron por completo, dejando a todos atrapados en una oscuridad aterradora. En apenas unos segundos, la popa del Titanic quedó levantada como una enorme aguja sobre el mar. Por suerte Jack logró llevar a Rose hasta el borde de la baranda, y gracias a eso evitaron caer directamente al océano. Pero justo después la parte trasera del Titanic comenzó a hundirse completamente en vertical, y Jack junto a Rose quedaron al borde de la muerte.